Vamos a iniciar con la guía número 3 del módulo 10, ¿ok? En la sesión de hoy vamos a ver guía 3, 4 y 5. Mm, Listo. Dice, pregunta número 1, dice, para medir el desarrollo humano de cada país, se puede utilizar el índice de desarrollo humano como una aproximación del valor del IDH. Se puede tomar el promedio simple de tres índices, mm, de tres índices. Sí, esperanza de vida, que es qué tanto vive una persona. O sea, eh, un poco tarde. Oh, Claudia, todavía no tomo lista, que no hay problema. Eh, la esperanza de vida es qué tanto vive una persona, o sea, hasta qué edad en promedio fallecen las personas por vejez, ¿sí? No por... Ok, dice, nivel educativo y PIB, Producto Interno Bruto, ¿ok? O sea, a partir de los datos mencionados, eh, ordenan los países que tienen el IDH, el índice de desarrollo humano más alto, de mayor a menor. Entonces, aquí nos pide que calculemos el promedio. El promedio, para nosotros queremos obtener el promedio de algo. Esto es igual a la sumatoria de los datos individuales entre el número de datos. ¿Ok? Entonces, vamos a sacar el promedio de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Cuba, de México y de Brasil, tomando en cuenta los tres indicadores que nos decía aquí: esperanza de vida, nivel educativo y PIB, que serían estos tres: esperanza de vida, índices de educación y el PIB. ¿Ok? Vamos a sumar cada uno de los valores y los vamos a dividir entre tres y así vamos obteniendo el promedio. Entonces, ese procedimiento lo tenemos que hacer con todos los países que están en la lista. Sumarlo y dividirlo entre tres, sumarlo y dividirlo entre tres. Nada más que si ustedes no traen calculadora en el examen, es lo mismo si nada más lo suman. ¿Sí? Si nada más sumamos estos tres: índice de vida, índice de educación, índice del PIB. Si nada más los sumamos, los tres que tengan los valores más altos van a ser los que necesitamos seleccionar, obviamente ordenándolos del mayor a menor. Aquí en esta pregunta toca el caso que los tres países que están de mayor a menor ya están ordenados. Entonces, Argentina en promedio tiene el punto 868, Chile punto 867 y Uruguay el punto 852. ¿Ok? Entonces ya vienen ordenados. Nos queda la respuesta 3: Argentina, Chile y Uruguay.
Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Dice, relaciona las culturas prehispánicas a las que se representan. Y aquí tenemos que es la respuesta C. Respuesta C. Y el uno, Olmecas, va con el E. Estos son Olmecas, ¿ok? Está para acá. Después el 2, los aztecas, van con el B y el C. Este y este, ¿ok? El 3, los mayas, va con el A, por acá. Y el 4, los toltecas, va con el D. ¿Ok? Sí. Completa la siguiente oración. La familia en la que el esposo es el proveedor del hogar se le denomina familia nuclear. Y acuérdense aquí, no se vayan a confundir porque es familia nuclear tradicional. ¿Ok? Tradicional. Acuérdense, la familia nuclear es la que está conformada por papá, mamá e hijos. Pero esta también se divide en dos. La familia nuclear tradicional es donde el esposo se encarga de ser el proveedor y la mamá se encarga de cuidar a los hijos y cuidar del hogar. Sin embargo, la familia nuclear igualitaria, que es donde los dos se dividen las tareas y los dos se encargan de proveer de la misma forma o equitativamente, también es nuclear porque es papá, mamá e hijos, pero esa es igualitaria. ¿Ok? Entonces ahí, para que no haya confusión de repente si vienen los dos conceptos en el examen. Pregunta 4. Se relaciona las siguientes definiciones con los indicadores de la tabla. Dice, aquí es la respuesta D. Respuesta dice 1, distribución de población. Ese va con la D. Es la ubicación de la población en un territorio. Migración, perdón, va con la B. Dice, cambio de residencia habitual de una unidad política administrativa hacia otra, desde la perspectiva desde el lugar de origen. Acuérdense, el concepto principal es migración, que es cuando se cambia del lugar de origen, pero migración se divide en dos, migración e inmigración. ¿Ok? Emigración, dice, es cuando la residencia habitual desde una unidad política administrativa hacia otra, o sea, cuando te mudas a otro lugar, pero desde la perspectiva desde el lugar de origen, o sea que el que vive en un lugar y se va a vivir a otro lugar es el que está migrando. Acuérdense que inmigrar es cuando tú llegas a un lugar, o sea, cuando llegas a un lugar de otro, eso es inmigración. Y por último, el 3, densidad poblacional, va con el C, indicador que resulta de dividir la totalidad de una población entre la extensión de la unidad territorial considerada. Y acuérdense que densidad se refiere a la cantidad de personas que hay en un espacio determinado. O sea que si hay muchas personas en un espacio chico, pues la densidad es muy grande. Si el espacio es igual de chico, pero hay muchísimas menos personas, entonces la densidad es menor. Y no nada más quiere decir que haya muchas personas, quiere decir que haya muchas personas en relación al espacio, o sea, muchas personas por metro o kilómetro cuadrado. Pregunta 5. La soberanía se define como el poder supremo del Estado sobre el cual no existe ningún otro poder. Me estoy yendo un poquito rápido porque la mayoría de estas preguntas ya venían en la otra guía, o si no, algunas preguntas también las vimos en las guías del módulo 14, variación en procesos sociales. O sea, acuérdense que de repente los módulos
pueden tener algunas preguntas de otro módulo que vaya relacionado con el tema. Y ningún módulo va totalmente separado de los demás. Ahí está, respuesta B. Se utiliza el coeficiente Gini para estimar la desigualdad económica en los países para determinar el valor de la producción de bienes y servicios. La tabla muestra algunos valores para países latinoamericanos. ¿Cuál es el país que se presenta la mayor desigualdad económica de los cuatro indicados? Y aquí es la respuesta uno, Brasil, porque es la de mayor Gini. Respuesta uno. Pregunta 7. De los siguientes enunciados, indica cuál de ellos son verdaderos. Sí. Los índices de masculinidad. Los índices de masculinidad miden el número de hombres totales por cada 100 hombres. Falso. El índice de crecimiento urbano mide la expansión demográfica y geográfica de las ciudades. Eso sí es verdadero. Y la densidad poblacional se obtiene al dividir la totalidad de población entre la extensión de la unidad territorial. Eso también es verdadero. Acuérdense, densidad es la cantidad de personas que hay en un área determinada. Y cuatro, dice, la migración es el cambio de residencia habitual desde una unidad político-administrativa hacia otra, desde la perspectiva del lugar donde se origina el movimiento. No, esto es falso. Acuérdense que eso es emigración, ¿sí? Cuando hablamos de la persona que se va de un lugar a otro, estamos hablando de emigración. La inmigración es desde la perspectiva del que llega, ¿sí? O sea, si una persona vive aquí en México y se va a vivir a Estados Unidos, está emigrando de México a Estados Unidos. O sea, la perspectiva desde el lugar donde se origina el movimiento. Pero si esa misma persona cuando llega a Estados Unidos está inmigrando desde México. O sea, ahí es la perspectiva del que llega. ¿Ok? Entonces ahí sí nos queda falso, verdadero, verdadero y falso. Que sería la respuesta a la D. ¿Ok? Vamos con la 8. Dice, el Partido Revolucionario Institucional ha modificado su nombre en diferentes ocasiones. Ordena cronológicamente los nombres con los que se ha conocido del más antiguo al actual. ¿Ok? El PRI ha tenido diferentes nombres, pero ha seguido siendo el mismo partido político. Y sería 3, 1 y 2. O sea, primero se llamó PNR, Partido Nacional Revolucionario. Eh, Posteriormente a eso, fíjense, el PRI entró al poder inmediatamente después de la Revolución Mexicana, ¿ok? Cuando, cuando, cuando termina la Revolución Mexicana, el PRI entra al poder y después de eso tuvo el PRM, cambiado de nombres, como este Partido de la Revolución Mexicana. Ah, es el, es el C. Perdón. Primero es el PNR, después fue Partido de Revolución Mexicana y por último, y actualmente sigue con el mismo nombre, PRI, Partido Revolucionario Institucional. ¿Ok? Pregunta 9 dice, relaciona los elementos de la soberanía con las definiciones. Y aquí tenemos el
Dice, la respuesta uno, república va con la D, república D. Se refiere al tipo de gobierno que se implementa y se conduce teniendo como único objetivo el interés público. ¿Ok? Y representatividad va con la C, se refiere, mm, perdón, dice, se refiere al pueblo, mm, se refiere al pueblo que a pesar de ser titular de la soberanía no puede física y sociológicamente ejercer forma directa de dicho poder. Que es a la democracia representativa cuando elegimos a la persona que nos va a representar, pero ahí es donde nuestra participación acaba, ¿sí? Y la democracia va con la A, se relaciona con la noción de igualdad y participación activa de los ciudadanos en la libre elección de sus gobernantes y sus representantes, quienes buscan el beneficio del pueblo en el ejercicio del poder. Está, nos queda la respuesta a la uno, ¿ok? Mm, Pregunta número 10. Según el espectro político, relaciona a los principales partidos políticos nacionales con su tendencia ideológica. Ok, actualmente, pues, los partidos ya no eh, tienen este tipo de tendencias tan marcadas, porque los partidos ya ni son de derecha ni son de izquierda. Por ejemplo, el PAN dice, recibe apoyo de las clases medias y empresariales, es catalogado como un partido de derecha. El PRD va con el D, dice, nace después de las elecciones de 1988, buscando la unidad de los diferentes movimientos de izquierda. Y el PRI se va con el C, surgió después de la revolución, agrupa diversos sectores de la población, tanto urbana como rural, se mantiene en el centro de la política nacional. O sea, el PAN es de derecha, el PRD es de izquierda y el PRI es un partido centralista. Sin embargo, en los últimos años y en las últimas elecciones que ha habido, pues hay lugares en las que hay alianzas PRAN, PRI-RD o PAN y PRI o PRI y PRD. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ninguno de los partidos actualmente tiene una postura como tal de izquierda o derecha, simplemente pues van navegando dependiendo de lo que les convenga, ¿no? Dice, pregunta número 11, relaciona los derechos y obligaciones de los ciudadanos con la imagen que corresponde. Y tenemos la respuesta C. Dice, votar en elecciones populares, ese va con el A. Ayer Roberto, Pedro, Fernando y Abel decidieron ir a votar juntos después de discutir de política y mejores estrategias para que México crezca. ¿Ok? Mm, La 2, ser votado en cargos de elección popular. Ese va con el B. Mi primo tiene la formación necesaria y la edad para contender por un puesto en el Senado de la República. Creo que va a aceptar el reto. También pude ir con el D, que dice, yo quiero ser elegido como representante de mi sector en la ciudad para poder ayudar a la comunidad que me he visto crecer. Me voy a unir a un partido político para que esto sea posible. Y por último, el 3 dice, asociarse libremente para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ese va con la C. Dice, mis vecinos y yo hemos decidido asistir a una asamblea nacional en la que se buscará poner soluciones para rescatar espacios que han sido tomados por la delincuencia y tomarlos en beneficio de la comunidad. ¿Ok? Entonces queda 1A, 2B y D y 3C.
Dice, pregunta número 12. Relaciona las columnas según corresponda, identificando el grupo indígena con su respectiva lengua. Y aquí dice, es la respuesta C, pero dice 1D. El grupo indígena Pame habla Sihué. El Nahua, el grupo indígena Nahua, habla Náhuatl. Los huastecos hablan Tenec. Los Mixe hablan Ayuk y los Tarahumara hablan Raramuri. ¿Ok? Dice, pregunta número 13. Dice, relaciona las siguientes columnas del lado izquierdo. Se encuentran los tratados que México ha firmado y del lado derecho la fecha en que se firmaron. ¿Ok? Estos tres tratados, grupo de tres, Triángulo Norte y Japón, son tratados que ya se firmaron. Nada más tenemos que relacionarlos con la fecha en la que sucedió. Y aquí tenemos que es la respuesta D. El grupo de los tres fue un tratado que se firmó el 13 de junio del 94. ¿Qué es el grupo de los tres? Es un tratado firmado entre Colombia, México y Venezuela. ¿Ok? El Triángulo del Norte se firmó el 29 de junio del 2001 y el de Japón se firmó el 17 de septiembre del 2004. ¿Ok? Dice, los Huijarika o Huicholes son uno de los cuatro grupos indígenas que habitan en la región conocida como el Gran Naya, en la porción meridional, perdón, de la Sierra Madre Oriental. Que aquí la respuesta, Huicholes. Pregunta número 15. En el periodo del gobierno Salinas de Gortari, se actuó en contra de la situación de importación mismo, que era considerado de un antiguo pilar de la política en México. Promovida por la ONU y la BM en toda Latinoamérica, en los 50 y en los 60, la sustitución de importaciones era una forma de describir las barreras comerciales que protegían a la industria local en contra de importaciones más baratas del mundo industrializado. Una ventaja era que los empleos se quedaban en México. A muchos industriales de las empresas estatales no les molestaba esta política. Sí. De acuerdo con el párrafo anterior, selecciona de la siguiente lista cuáles fueron las ventajas de este tipo de política en México. Y aquí tenemos que la respuesta B, 1 y 5 sería migración a Estados Unidos y bajos salarios. 16 dice, analiza los enunciados y clasifica uno de ellos como verdadero o falso según sea el caso. Y dice, es la A, verdadero o falso. Y dice, la familia nuclear es aquella en la que la esposa basa su identidad en las actividades en torno a la casa, ve la identidad del marido basada en su trabajo y quiere que él sea la cabeza de la familia. Verdadero, ¿ok? Lo que dice es, sí es nuclear, pero es nuclear tradicional. Dos, dice, las mujeres que trabajan experimentan conflictos de rol que los hombres no encuentran al intentar combinar el trabajo con la familia. Verdadero. Y el tercero dice, un factor existente y latente dentro de las familias en general
que ocasionan el divorcio de la pareja tiene que ver con aspectos culturales. Falso. Pero no quiere decir que no pueda haber situaciones en donde sí sea real, pero no es un factor general en las ocasiones de divorcio, ¿no? Pregunta 17 dice, completa el siguiente enunciado con una de las opiniones que se presentan. Las organizaciones de la sociedad civil contribuyen a la construcción de la vida pública auténticamente democrática. ¿Ok? Eso es lo que aquí en respuesta C. Vamos a lo que sigue. Selecciona cuál de los siguientes enunciados son verdaderos. Aquí tenemos la respuesta B, uno, 2 y 3. Dice, el primer tratado de libre comercio, el primer tratado de libre comercio que firma México es en el 86, el cual se le conoce como GATT, Acuerdo General sobre Aranceles y Acuerdos Aduaneros, perdón, y de comercio. El objetivo de la OCDE, Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico, es coordinar políticas para lograr el más alto crecimiento sostenido posible de la producción, el empleo y el nivel de vida de Europa. Y esta es verdadera también. El Banco de Reconstrucción Europea fue una institución creada en Bretton Woods para impulsar la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial, el cual posteriormente cambió su nombre a FMI, como hoy se le conoce. Verdadero. En el periodo que se va del 86 al 93, México se caracterizó por la apertura de sus fronteras de manera unilateral. Falso. ¿Ok? Nos cae la respuesta B. Ok, terminamos la guía número 1. Vámonos de corridito con las demás, ¿ok?